En este video vamos a marcar las pautas importantes para la resolución del trabajo práctico número 1 de química. En este caso vamos a desarrollar el tema de sistemas materiales apoyados con las diapositivas de la clase, la teoría y los apuntes teóricos. Bueno, la primera actividad les pide que definan materia, masa y energía, 3 definiciones que manejamos en clases, las dimos, están en los videos. Si no, también pueden leerlas del libro de Química General de Biasoli o buscarlas por internet. Recuerden que siempre van a sacar por internet, revisen que las páginas de donde están consultando estén verificadas para que no cometan errores después conceptuales al momento de estudiar. Van a simplemente marcar las definiciones, son conceptos básicos que nos van a servir para ir avanzando en los siguientes temas. Recordemos, la definición de materia era todo aquello que ocupaba un lugar en el espacio y tenía una masa determinada. Habíamos hablado de masa y dijimos que era una unidad física que nos permitía saber qué cantidad de materia tenía algún cuerpo. Y la energía era la capacidad que tenían los cuerpos de realizar un trabajo. Pueden, si quieren, utilizar ejemplos o colocar imágenes para que el desarrollo teórico sea un poco más completo. La 2 también es una definición, definir elementos, sustancias simples, sustancia compuesta y mezcla. Recordemos que habíamos hablado de las sustancias puras y a esas sustancias puras las dividimos en simple y compuesta. Las sustancias puras eran esos sistemas homogéneos que no se podían fraccionar por estos métodos de fraccionamiento que nosotros habíamos estudiado. Y habíamos visto ejemplo el agua, el cloruro de sodio, el oxígeno. Y esas sustancias puras las habíamos dividido en sustancias simples y compuestas. Las simples eran las que estaban formadas por átomos del mismo elemento y las compuestas las que estaban formadas por átomos de elementos distintos. Bueno, van a revisar entonces los apuntes para completar estas definiciones. Simplemente marcar las definiciones y si ustedes quieren completar un poquitito más, colocar algunos ejemplos para que después eso les ayude a estudiar. La 3 dice, definir sistema material, cuál es la diferencia entre un sistema homogéneo y un heterogéneo y defina fase. Bueno, habíamos dicho que los sistemas materiales eran esa porción del universo que se aislaba de manera real o imaginaria para su estudio y que los dividíamos en realidad, podíamos dividirlos en 3 grupos, pero nosotros íbamos a trabajar solamente con 2, que eran los homogéneos y los heterogéneos. Y las definiciones que vimos o que trabajamos eran en relación a las propiedades intensivas. Entonces vamos a poner algunas diferencias. Lo podemos hacer como un texto, lo podemos hacer como un cuadro, o podemos poner 2 ejemplos con imágenes, con dibujos, o simplemente 2 ejemplos en donde vayamos marcando las diferencias. Mientras en el ejercicio se entienda que se está marcando la diferencia entre uno y otro, está perfecto. Y vamos a marcar la explicación o la definición, en este caso de fase, que también lo vimos cuando analizamos el sistema heterogéneo. La 4. ¿Qué diferencia existe entre las propiedades intensivas y las propiedades extensivas? Nosotros durante las clases marcamos las definiciones de las dos y estuvimos analizando algunas diferencias, por ejemplo, basados en la materia. Las intensivas no analizaban o no dependían, en este caso, de la cantidad de materia que se estudiaba, y las extensivas sí. Después analizamos en cuanto a ser cuantificables o no. Las intensivas quizás no se podían medir tanto y las extensivas sí. Las intensivas no eran aditivas, las extensivas sí porque se podían cuantificar. Entonces van a ir marcando esas diferencias. Lo mismo, puede ser en un texto, pueden ir punteando diferencias o armar un cuadrito. Pueden poner quizás algunos ejemplos también para que queden más marcadas esas diferencias. Utilicen los apuntes que tienen disponibles para hacer esto o investiguen. No se queden solamente con las 2 o 3 diferencias que vimos en clase porque pueden encontrar más. La 5 clasifica las propiedades como intensivas o extensivas. Ustedes tienen una lista y lo que van a decir, bueno, la densidad es una propiedad que depende o no depende de la cantidad de materia.
En este caso, la densidad no depende de la cantidad de materia, porque es un valor que ya va a estar tabulado en cada uno de los materiales. Por lo tanto, digo, la densidad es una propiedad intensiva. El volumen es el espacio que va a ocupar una determinada masa y va a depender, sí, va a depender de la masa. El espacio que ocupe la materia va a depender de la masa. Entonces es una propiedad extensiva. Y de esa manera vamos a ir analizando cada una de estas propiedades que tenemos en la lista. Para el ejercicio 6 dice, dado los siguientes sistemas materiales, clasifíquelos e indique su separación y fraccionamiento hasta llegar a la sustancia pura que los compone. Ustedes van a leer estos sistemas y me van a decir si son sistemas homogéneos o si son sistemas heterogéneos. Y después, ¿qué tipo de método aplicarían para separar cada uno de los componentes de estos sistemas materiales? Por ejemplo, tienen agua salada con alcohol. Esto es un sistema homogéneo porque la sal se disuelve en el agua, el alcohol se disuelve en el agua. Entonces, yo observo que las propiedades intensivas son iguales en todos los puntos del sistema. Entonces, es un sistema homogéneo. Ahora, ¿qué método utilizaré para separarlos? Bueno, primero separaría el agua salada del componente alcohol utilizando una destilación fraccionada. ¿Por qué utilizo destilación fraccionada? Porque los puntos de ebullición entre el alcohol y el agua son muy parecidos. Entonces necesito ir desarrollando esa destilación, pero por partes. Y una vez que se haya separado el alcohol del agua salada, voy a agarrar al agua salada y voy a separar los componentes agua de la sal utilizando el método de la evaporación. Vamos a hacer lo mismo con los otros sistemas, ripio, sangre, agua, aceite y cuarzo y agua y queroseno. La sangre, haciendo una aclaración, es un sistema heterogéneo porque cuando lo observo en el microscopio puedo diferenciar glóbulos rojos de los demás componentes. Así que lo vamos a considerar un sistema heterogéneo. Aunque a simple vista pareciese que fuera lo mismo, si nosotros prestamos atención puede haber alguna variación de colores y eso va a depender, por supuesto, de cuál sector, en cuál de los sectores donde se extrae la sangre tenga mayor concentración de glóbulos rojos. Así que vamos a considerar como un sistema heterogéneo. Bien, la actividad 7 les dice, las siguientes proposiciones se refieren a un sistema que está formado por 3 trozos de hielo que están flotando en una solución acuosa de cloruro de sodio, es decir, de agua con sal. Marcar las respuestas correctas y justifique su elección. Tienen en este caso una lista de afirmaciones referidas a este sistema material y me van a tener que indicar cuál es la verdad, cuáles son las que están bien, las que son verdaderas. Y después me justifican por qué eligieron esas y no las demás. Ahora, una aclaración con este sistema. Que el sistema esté formado por 3 trozos de hielo no significa que hay 3 componentes sólidos. Es el mismo componente, que en este caso es hielo. Si no vayan a confundir que porque son 3 trozos de hielo, vamos a decir tenemos 3 componentes sólidos. Es el mismo componente, es la misma fase sólida. Y en este caso, hielo. Si nosotros, por ejemplo, tenemos ripio y tenemos 1000 piedritas, no vamos a decir tiene 1000 fases sólidas porque contamos las piedras. No, decimos tiene una fase sólida, que son las piedras. Y en este caso, una fase sólida, que son los hielos. Y después tengan en cuenta cuáles son los componentes y en qué estado están, porque muchas veces en los sistemas materiales tenemos un solo componente en 2 estados diferentes. Entonces, también presten mucha atención con eso al momento de indicar las opciones correctas. La actividad 8 dice, se tiene azúcar y sal disueltos en agua, señale la afirmación que es correcta. Bueno, pasa lo mismo, tenemos que analizar en este caso el sistema, azúcar, sal y todo disuelto en agua, y van a tener que indicar cuál es la afirmación correcta. Una, dos o las 3 pueden ser las correctas. Para la 9 les pide que indiquen cuál de las siguientes soluciones, cuáles son sistemas, cuáles de los sistemas que ven ahí son soluciones y cuáles sustancias puras. Recordando la diferencia entre las definiciones de una y otra. Las sustancias puras
son los sistemas homogéneos que no se pueden seguir dividiendo, o de donde no se puede dividir o separar los componentes por métodos de fraccionamiento. Un ejemplo claro es el agua. El agua es una sustancia pura que está formada por hidrógeno y oxígeno. ¿Es un sistema homogéneo? Sí. ¿Lo puedo fraccionar por alguno de los métodos de fraccionamiento que estudiamos en clase? No. Entonces es una sustancia pura. Y las soluciones también son sistemas homogéneos, pero que están formadas por dos o más sustancias puras. Ejemplo, el agua y la sal. La solución acuosa de cloruro de sodio está formada por agua con sal. En este caso, ¿es una solución? Sí. ¿Por qué? Porque es un sistema homogéneo. ¿Y puedo separar los componentes? Sí, por medio de una evaporación, que es un método de fraccionamiento, puedo separar la sal del agua. Entonces es una solución. Bueno, utilizando estos dos conceptos, voy a ir analizando esta lista. Agua salada lo acabamos de resolver como solución. Y vamos a ir marcando cuál es una sustancia pura y cuál es una solución. Quizás mirando esta diferencia de, ¿puedo fraccionarlo utilizando un método de fraccionamiento? Si la respuesta es sí, es una solución. Y si la respuesta es no, es una sustancia pura. Para la actividad 10, les pide que de los sistemas los clasifiquen en sustancias simples y compuestas. En este caso son todas sustancias puras, es decir, que son sistemas homogéneos que no se pueden dividir por método de fraccionamiento. Yo tengo que analizar ahora si están formadas por átomos del mismo elemento o están formadas por átomos de elementos distintos. Si son sustancias simples, quiere decir que están formadas por átomos del mismo elemento. Y si son sustancias compuestas, significa que están formadas por átomos de elementos distintos. Para la actividad 11 les pide que que analicen las propiedades que se determinaron para un trozo de hierro y que indiquen en este sectorcito, que son los cuadritos que están en blanco, si las propiedades son intensivas o extensivas. Fíjense, tenemos la masa, son 40 gramos, y esto es una propiedad intensiva o extensiva. Y voy haciéndolo de esa manera. Recuerden que quizás la pregunta clave para identificar si una propiedad es intensiva o extensiva es, bueno, ¿esta propiedad va a cambiar si yo modifico la cantidad de materia? Si la propiedad cambia al modificar la cantidad de materia, significa que es una propiedad extensiva, porque es una propiedad que depende de la cantidad de materia. Y si esa propiedad no se modifica al yo modificar la cantidad de materia, entonces significa que es una propiedad intensiva. No depende de la cantidad de materia que esté estudiando. Entonces, utilizando esas preguntas y esa información, me voy a poner a clasificar si las propiedades son intensivas o extensivas. Para la actividad 12, les pide que den un ejemplo de un sistema que esté formado por 3 fases y 2 componentes. Vamos a utilizar la imaginación para esto. Por ejemplo, puedo colocar agua, tierra o arena y hielos. Tengo 2 componentes y voy a marcar 3 fases. La fase hielo, la fase agua, la fase arena. 2 componentes, arena y agua. El agua está en 2 estados de agregación diferentes, así que cuenta como un solo componente. Bueno, de esa manera van a poder ir marcando los siguientes. Utilicen la imaginación para poder resolverlo. Traten de pensar los ejemplos y no buscarlos por internet, porque esto les va a ayudar a ejercitar ustedes también el razonamiento. Así que intentemos hacerlo solos y después, si no nos sale, bueno, tratar de quizás buscarlo por internet. Pero siempre primero intenten resolverlos ustedes solos y ya cuando se les agoten todas las opciones, recién recurran al internet para resolverlos. Para la actividad 13, dice, señale 4 propiedades intensivas y 2 propiedades extensivas de un trozo de 230 gramos de oro. Bueno, más o menos lo mismo que este cuadrito, nada más que ahora acá ustedes van a tener que marcar 4 propiedades intensivas y 2 extensivas. ¿Qué le analizarían? No hace falta que pongan los datos. Simplemente dirían, bueno, a estos 230 gramos de oro le puedo analizar esta y esta propiedad y son todas intensivas. Y estas 2 que son extensivas. Utilicen la imaginación para resolver esto. Para la 14 les piden que completen un esquema, fíjense, esto es simplemente para ir practicando cuáles son los nombres de los pasos o los cambios de estados de agregación de la materia. No van a tener que rotular ustedes un cuadrito en el examen,
pero seguramente sí responder un verdadero o falso o marcar alguna opción correcta, entonces nos va a ayudar mucho a estudiar la teoría de este tema. La 15 les pide que realicen un cuadro comparativo señalando las características de cada uno de los estados de la materia. Si ustedes no quieren hacer un cuadro comparativo, pueden hacer un texto, lo que les resulte más cómodo. Yo les doy una opción en el ejercicio y si ustedes lo quieren hacer de una manera diferente porque les va a resultar más práctico para estudiar, lo pueden hacer, siempre y cuando respeten el objetivo central del ejercicio, que en este caso es señalar las características de los estados de agregación de la materia, o sea, estado sólido, líquido y gaseoso. Tienen un cuadrito en la teoría, tratemos de no copiarlo y pegarlo y armar nosotros nuestro propio cuadro. La actividad 16 les pide que marquen los métodos de separación de fases, que expliquen en qué consiste cada uno de estos métodos y que indiquen a qué sistema material le corresponde. Por ejemplo, la cristalización es un método que a través de la aplicación del calor o de la elevación de las temperaturas, uno de los dos componentes cristaliza. ¿Y para qué tipo de sistemas es? Y es para un sistema homogéneo. Lo mismo hacen con la destilación simple, la fraccionada y con todos los métodos. Los explican y me dicen qué tipo de sistema separaría, un sistema homogéneo o un sistema heterogéneo. ¿Sí? Lo van a hacer con cada uno de los métodos que nosotros desarrollamos en clases y que ustedes tienen en el librito y que tienen también disponibles en los videos. Y con eso finalizaríamos la realización del trabajo práctico. Recuerden siempre realizarlo de la manera más completa, cumplir con la entrega en tiempo y forma, para que así se les compute la totalidad de la nota. Háganlo prolijo, pueden hacerlo en cualquier formato, quieren hacerlo a mano y subir fotos, lo pueden hacer, siempre y cuando se entienda. Ustedes cuando envíen el trabajo práctico, revisen que lo que se está viendo es lo correcto. Si suben un archivo de Word con imágenes pegadas, entonces fíjense si realmente el archivo de Word se está viendo bien o si se corrió alguna imagen, pero muchas veces pasa que se corren los formatos. Si lo quieren hacer en PDF, lo suben en PDF. Si quieren hacer un PowerPoint y subirlo en ese formato porque les resulta más cómodo trabajar con PowerPoint, lo pueden hacer. El formato es decisión de ustedes, limito con eso. Lo único que les pido es que esté completo y que se entiendan muy bien los ejercicios para que se puedan corregir.